Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que estén en su hogar, listos y dispuestos para recibir la palabra de Dios. Hoy tenemos un servicio especial, no solamente porque es el primer servicio, la primera enseñanza, primera predicación de este 2021, sino porque hoy, mis amados hermanos, pues queremos unirnos a todas las iglesias de nuestra República Mexicana que pertenecemos al grupo cristiano Casa de Dios para llevar un homenaje a nuestro hermano, el pastor Mauricio Ávila Jiménez, quien, como ya todos ustedes pues saben que en estos días pasados ya se ha ido a la presencia de Dios, ya se fue a casa, y pues hoy queremos brindarle un pequeño homenaje a través de esta enseñanza. Quiero leer un pasaje, mis amados hermanos, para dar inicio a este homenaje de nuestro hermano, el pastor Mauricio. La lectura es en Romanos 13, capítulo 13, versículo 7, y dice así: Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todos sabemos que la gloria y la honra son siempre para nuestro Señor Jesús, pero en vida hay personas, hay hombres, hay pastores, como nuestro amado pastor Mauricio, que hizo cosas muy importantes en nuestra vida, marcó nuestra vida para siempre y nos ha mostrado, nos ha enseñado y nos dejó un legado, mis amados hermanos, que tiene que ver con la obediencia, la fe, la fidelidad, la entrega a la obra de lo que hacemos nosotros como iglesias en Cristo. Y hoy, pues yo quiero unirme a mis hermanos pastores del grupo Casa de Dios y también hacer lo propio, rendirle un pequeño homenaje a nuestro hermano. Y pudiéramos hacer o escoger muchas cosas, pudiéramos tener muchas ideas acerca de cómo rendirle este homenaje a nuestro hermano Mauricio, pero yo decidí, amados hermanos, que para rendirle este homenaje de mi parte, la mejor manera que yo encontré de hacerlo es compartiéndoles la primera enseñanza que él me dio a mí como mi pastor. Y se las quiero compartir porque fue una enseñanza que pues dejó en mí marcado algo y me mostró, me ayudó y me impulsó a obedecer y a honrar mi llamado al pastorado. Y no lo recuerdo al 100% de todo, hermanos, pero pues una parte o la gran parte es lo que él me enseñó y también lo que yo hoy quiero mostrarles, que ya pues con el tiempo he aprendido. Y me enseñó, mis amados hermanos, que todos los seres humanos nos vamos a encontrar en una situación donde debemos escoger para hacia dónde nos vamos, al llenarnos de dudas, al creer que estamos haciendo lo bueno, lo correcto. Sabemos, hermanos, diferenciar cuál es la mejor parte que tenemos que escoger para agradar a Jesús. Esa es una de las enseñanzas que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Y pues hoy quiero, con todo respeto, con todo el cariño y con todo el amor que nuestro hermano Mauricio pues nos teníamos, hermanos, pues quiero compartirles esta pequeña enseñanza que el Señor, que el pastor Mauricio pues me compartió la primera vez y el primer día que lo conocí. Así que les voy a invitar a que ahora me acompañen al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Evangelio de Lucas 10, del 38 al 42. Y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta
se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es palabra de Dios, amados hermanos. Cuando el Señor anduvo en este mundo, no tenía una casa fija donde descansar en su caminar diario cuando entró al ministerio. Era difícil para él llamar un lugar su hogar. En su constante andar, en su caminar, yendo de camino, entró a una aldea llamada Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María. Y fue Marta quien le recibió en su casa. Y como buenos anfitriones, Marta se ocupó en los quehaceres de su casa para atender al maestro como se debía. Y María, su hermana, pensó que sería una muy buena oportunidad para escuchar a Jesús. Recuerden, hermanos, que Jesús siempre, donde quiera que se paraba, en cualquier casa que entraba, estaba predicando. Así que María pensó que era la oportunidad de su vida para escuchar al maestro de viva voz. Marta estaba tan ocupada en los quehaceres de la casa, y al ver a María sentada ahí a los pies de Jesús sin hacer nada, se sintió enojada, frustrada y se alteró. Se alteró tanto porque María no le estaba ayudando. Cuando Marta ya no se pudo contener, se acercó a Jesús y le dijo lo que vimos en el versículo 40. Marta, Señor, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, hermanos, se sintió frustrada, que se atrevió a hablar con Jesús y decirle: ¿no te importa que a mí me dejes sola con el servicio? Dile que me ayude. Aquí, hermanos, cabe recordar y siempre entender el contexto cultural judío en cuanto a la posición de la mujer en la cultura de aquellos tiempos. Recordar, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento, en Levítico, pues el Señor les manda que tienen que ser muy hospitalarios con todas las personas que reciban. Así que todas las personas de descendencia judía, pues con esa cultura crecieron, y por ende pasaba de generación en generación, y era tan importante que pues la mujer, que era la posición más baja que tenía en el hogar, era la que por supuesto tenía que estar haciendo los quehaceres, haciendo la comida, haciendo la limpieza, porque para eso había nacido, según la cultura. De hecho, la mujer no tenía derecho a estudios, tenía una posición muy relegada. Así que, pues imaginémonos la situación en casa de Lázaro. Marta y María, pues eran hermanas que debían, por su responsabilidad cultural, estar haciendo el quehacer las dos. Pero aquí vemos que solo Marta estaba afanada, mientras que María estaba sentada. Y por eso Marta se atrevió a decirle al maestro lo que tenía que hacer. ¿Se imaginan, hermanos? Le quiso ordenar a Jesús lo que tenía que hacer. A ese grado llega. Ahora, a lo que respondió Jesús en el versículo 41, pues la respuesta de Jesús no fue para nada lo que Marta estaba esperando, sino que le dijo, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces, hermanos, nos gusta llenar nuestro tiempo con muchas actividades como Marta. Y en la vida cristiana no es la excepción. De hecho, todo lo que hacemos en la vida cotidiana, tenemos el mal hábito de acarrearlo y de llevarlo a la vida cristiana, a las cosas de la iglesia. Y aquí, hermanos, encontramos una muy buena aplicación. Cuando se trata de los ministerios en la obra de Dios, en la iglesia, por supuesto, normalmente tenemos la misma manera de ofrecer nuestros trabajos o desempeñar nuestros ministerios para Jesús. Pero nos debemos a preguntar algo muy en serio. ¿Realmente la manera en que nosotros estamos laborando en la iglesia, desempeñando nuestro ministerio, lo estamos haciendo a la manera de Marta o a la manera de María? Eso es lo que tenemos que ver. Así que, ¿cómo saberlo, hermanos? Fíjense, nosotros normalmente en la iglesia ofrecemos a Dios actividad en lugar de adoración. Ofrecemos a Dios trabajo en lugar de ministerio. Dos cosas muy diferentes, hermanos. Y transpiración en lugar de inspiración. En la vida cristiana y en general en todo sentido, en todo aspecto, tenemos que entender que hay un tiempo para trabajar, para afanarnos trabajando, y un tiempo para sentarnos. Y esto, hermanos, es conocido de todos. Y para recordarles, les voy a invitar a que vayamos al Antiguo Testamento, precisamente al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, que habla de los tiempos. Y dice así, Eclesiastés 3, del 1 en adelante, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y atención, versículo 9: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tenemos que entender, hermanos, que en esta vida, y principalmente en la vida cristiana, cuando se refiere a los ministerios, hay un tiempo para ser como María y hay un tiempo para ser como Marta. Todo tiene su tiempo, hermanos. Así que tú, hermano, hermana, en tu vida cristiana, si es que tienes un ministerio, y aunque no, de todas maneras lo puedes utilizar como un aprendizaje y una aplicación a tu vida diaria. ¿Con cuál de estas actitudes que tienen estas mujeres te identificas? ¿Con cuál de estas dos mujeres normalmente identificas tus ministerios? La mayoría de las veces se es muy injusto con Marta, pues siempre es la que se lleva la peor parte en esta historia. Y han querido erróneamente cambiar el ser activos, trabajadores, y a veces hasta afanados en ser adoradores, a limitarse a solamente ser escuchadores, como María, porque María, la que escuchó, bueno, pues fue la que escogió la mejor parte. Y erróneamente se utiliza a Marta como lo que no se debe de hacer cuando se trata de esto. Pero, hermanos, ¿qué es
lo que esta historia, lo que en esta parte, en esta porción donde se nos enseña del trabajo y la adoración a Jesús, María escogió la mejor parte. Y entonces debemos de dar por sentado que Marta se equivocó y escogió la peor parte. ¿Era lo que Jesús realmente le quería enseñar a estas dos hermanas? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros en esta historia? En realidad, la respuesta es simple, hermanos. Jesús quiere que tengamos las manos de Marta, pero con el corazón de María. Es un equilibrio, hermanos, un verdadero balance en la vida cristiana. Y no es nada fácil, hermano. No es nada fácil. Lo que sí es muy fácil, pues es imaginarnos a Marta cómo pudo haberse sentido por la nula ayuda de su hermana. ¿Por qué ella tendría que hacer todo el trabajo sola? ¿No era justo que María le ayudara según su cultura, según su responsabilidad? Fue tanta su indignación que fue a hablar con Jesús al respecto. No le fue a interrumpir ni le fue a hablar de lo que tal vez estuviera enseñando, sino fue exclusivamente a quejarse de que María no le ayudaba. ¿Te suena familiar, hermano, hermana? El problema es que la actitud fue que le quiso ordenar a Jesús: dile que me ayude. ¿Cuántas veces esto sucede en la iglesia cotidianamente? Cuando llegan y dicen: pastor, ¿no te da cuidado que los hermanos nada más están ahí sentadotes y yo estoy haciendo todo solo? Diles que me ayuden. Lo he escuchado más veces de lo que quisiera, hermanos, pero es algo muy cotidiano, muy normal en todas las iglesias. Así que, ¿qué podemos aprender? En tus ministerios, ¿cuántas veces te has sentido así, hermano, hermana? ¿Cuántas veces te has acercado al pastor para hacer la misma queja y decirle al pastor lo que tiene que hacer? ¿Te das cuenta que es la misma posición? Quiero decirte, hermano, que la iglesia está llena de Marías y la iglesia está llena de Martas. ¿Y cuántas veces te has quejado de tu hermana María en la iglesia? Empieza a contar. Ahora, consideremos que en realidad Marta no hizo mal en hacer lo que tenía que hacer, o sea, los quehaceres. Era su trabajo, era su responsabilidad. El problema de Marta fue su actitud con la que hacía sus responsabilidades. Y no era que María, la que escogió la buena parte, estuviera tan correcta en no hacer nada, sino que la actitud de María le fue tomada por buena por la actitud al darle prioridad a escuchar a Jesús en ese momento. Marta estaba haciendo lo correcto y María también. Entonces, ¿cuál es el problema? Escucha bien lo que te voy a decir, hermano, hermana, que fue lo que me enseñó el pastor Mauricio. Escoger lo correcto no siempre es escoger lo que es bueno. Escoger lo correcto no siempre es escoger lo que es bíblico. Puede ser fácil para nosotros enfocarnos, hasta afanarnos como Marta, en hacer todas las cosas que necesitamos hacer y que se hagan bien. Pero también, así de fácil,
podemos perder de vista lo más importante. No podemos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida, porque si lo hacemos, podemos perder, hermanos, podemos equivocarnos en escoger lo que mejor nos conviene. Por eso es necesario aprender que en esta vida todo tiene su tiempo. Tiempo de ser como Marta y tiempo como de ser como María. El problema es tener la sabiduría para escogerlo en el momento más adecuado. Eso es lo que es importante. Ahora, Jesús lo aclara y lo enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 22. Y se los voy a leer. Mateo 13, versículo 22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, es la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El maestro ya lo había enseñado, hermanos, en la parábola del sembrador, hablando del afán. Así que, ¿cómo lo podemos aplicar inmediatamente en la vida cotidiana para entender a qué se refiere Jesús en esta situación, en este pasaje? Por ejemplo, algo muy cotidiano. Tú y yo somos padres, o la mayoría. Los padres se afanan en trabajar con preocupación para que no les falte nada a sus hijos. Ahora dime tú, ¿esto es correcto o es incorrecto? Por supuesto, hermano, que es lo correcto, pero con ese mismo afán, con esa misma preocupación, también los padres se esfuerzan en que sus hijos aprendan de Jesús. En esa misma intensidad, en ese mismo afán. Enseñas con ese afán, con esa preocupación a tus hijos a escuchar a Jesús, el que va a ser su Salvador. En esta situación de la vida cotidiana, como padre responsable de tu familia, tienes dos opciones. Pero en esas dos cosas, en esas dos situaciones tan cotidianas, tan importantes, tan correctas, ¿estás escogiendo la mejor parte? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Ahora, no malinterpretes, hermano. No te estoy diciendo que no trabajes o que debes de dejar de trabajar y afanarte para hacer las cosas que tienes que hacer en la iglesia. No, hermano. Todo tiene su tiempo. Acuérdate, todo tiene su tiempo. Y cuando se trata de Jesús, todo lo demás no tiene la menor importancia. María lo entendió. Marta también lo entendía, pero su actitud le impidió ver lo mejor que tenía que hacer en ese momento. No porque se hubiera equivocado a saber qué hacer. No, hermanos, hay que hacerlo y lo tienen que hacer. El problema es que cuando se trata de Jesús, hay que saber escoger la mejor parte. La prioridad en nuestras vidas debe ser escoger la mejor parte siempre. Equilibrar con sabiduría que en esta vida todo, hermano mío, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, del 1 al 9, es un gran ejemplo para que empieces a equilibrar tu vida y no te encuentres en esta disyuntiva en que se encontró Marta y no le fue nada bien, ¿verdad? Pero lo entendió. Así que, hermanos, quiero hacerte una pregunta. En este preciso momento, o sea, ahorita, ¿estás escogiendo la mejor parte? ¿O estás más al pendiente de Facebook?
Digo porque muchos, si tienen un dispositivo y tienen una pantalla y están viendo la predicación en una pantalla y al mismo tiempo están viendo el periódico de Facebook, dime qué parte estás escogiendo. ¿Entiendes a lo que voy, hermano? Ahora, tus hijos están viendo lo que es tu prioridad. Jesús, la palabra de Dios, la predicación o tu celular, tu Facebook. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en este preciso momento, hermano? Lamentablemente, para la mayoría, todas las otras cosas son más importantes que Jesús, más importantes que el domingo a las 11 de la mañana. Increíble, pero es la verdad. Ahora, son cosas que son correctas, que pudieran tener una responsabilidad en hacerlas, pero que comparado con escuchar a Jesús, no tiene la menor importancia, hermano. Y debemos de aprender de María que ella priorizó el escuchar a Jesús cuando lo tuvo en su propia casa, antes que cualquier otra cosa. María sabía que tenía una responsabilidad de ser una buena anfitriona y hacerle compañía a su hermana en la cocina, en los cuartos, qué sé yo, haciendo los quehaceres para atender al maestro. Pero Jesús estaba en su casa, hermano. Tal vez solo vemos cosas de la Biblia, historias de la Biblia como eso, simples historias de la cual podemos sacar una que otra aplicación, pero realmente no nos sumergimos en la historia, en la cultura, en el contexto histórico de las cosas que están sucediendo y el por qué Dios las plasmó en este libro llamado la Biblia para que aprendiéramos de esas historias. ¿Qué relevancia tienen? ¿Qué relevancia tiene que Marta se haya enojado porque María no hacía nada? Mucho, hermano, mucho. Porque es algo que nosotros debemos de aprender, priorizar el tiempo y escoger la mejor parte. Así que María priorizó todo al escuchar a Jesús cuando lo tuvo en su propia casa, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra persona. En esos tiempos, tal vez tú no sabes lo difícil que era poder escuchar a Jesús libremente. Si te gusta la historia, entenderás, recordarás que Israel estaba sitiada por los romanos y era muy difícil ejercer todo lo que hacían ellos libremente. Pero quiero que sepas que escuchar a Jesús era aún más difícil, porque Jesús era tanto su andar, su caminar, que en algunas aldeas solo estaba de paso unas cuantas horas, en otras duraba un día y en otras sí duraba más días, pero no duraba mucho. Tenía que andar de aquí para allá, de allá para acá, tenía que ir de un lugar a otro. Y María lo aprovechó al máximo, hermanos. Estaba en su propia casa. ¿Y qué aprendo yo de eso? Hermanos, nosotros en estos momentos, en esta situación de pandemia mundial y de peligro constante, tenemos a Jesús en la comodidad de nuestra propia casa. No tenemos que trasladarnos a ningún lugar, porque a través de estas tecnologías la palabra de Dios nos llega hasta la comodidad de mi sofá, de mi sillón, donde estás muy a gusto sentado tomándote tu café y solamente tienes que escoger la mejor parte del día, escoger la palabra de Dios. ¿Y lo estás haciendo, hermano? O como sabes que esto está grabado, lo puedes escuchar cuando ya te hayas desocupado de tus múltiples quehaceres con los que te afanas
y con los que vives enojado, frustrado, alterado, porque los tienes que hacer. Mucho tenemos que aprender. Ahora, esto no es una excusa, hermano, entiéndelo. No es una excusa para ser un flojo y no hacer la responsabilidad de nada. Esto es una trampa de Satanás, hermanos, el creer que cumplo y tomo la mejor parte porque yo prefiero escuchar a Jesús que afanarme en las labores de la iglesia. Pero vean, hermanos, lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. Yo pienso que ya está adivinas qué pasaje voy a leer, pero vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores solamente, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida la responsabilidad que tenemos cuando nos afanamos y le entregamos solo actividad a Jesús, pero no adoración. Solo trabajo, pero no ministerio. ¿Y qué diferencia hay en eso, hermanos? Mucho. Los ministerios que tenemos, como comúnmente se les llama aquí en la iglesia, cual sea que se llame, el que tengas, escuela dominical, alabanza, sonido, audio, video, yo qué sé, el que sea, predicador, pastorear, enseñar, evangelizar, el que sea, hermanos, estás ministrando. Y ministrar a Dios es algo sublime, es algo de responsabilidad muy, muy grande, porque estamos ministrando como sacerdotes de Jesucristo. Y a veces, hermanos, como que se nos olvida esa parte. Y todos los ministerios que vemos o que tenemos en la iglesia solo los vemos como trabajo, trabajo y más trabajo, y yo lo hago solo y nadie me ayuda, y puras quejas, y voy a decirle al pastor lo que tiene que hacer porque el pastor no sabe ministrar, no sabe liderar. La misma situación que Marta, hermanos. Pero solo los que son como María se llevan la mejor parte. Pero no es porque dejen de hacer sus responsabilidades, sino por la actitud con que las tienen que hacer. Ahora, dice Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿De qué te sirve oír a Jesús si no vas a poner en práctica nada de sus palabras? Algunos muy convenientes dirán: bueno, yo por eso ni lo escucho, ¿no? Porque si lo escucho ya sé que voy a estar comprometido a obedecer o a hacer algo, a dejar mi vida de pecado, y por eso ni siquiera voy a la iglesia, para no escuchar. Y como ya sé que también los domingos Jesús viene a mi casa a las 11 de la mañana a través de las predicaciones del pastor Manuel, bueno, pues tampoco lo escucho. Bueno, hermanos, pues así es. Y Santiago dice que el que solamente es oidor de la palabra pero no la hace, se engaña a sí mismo. Ha vivido toda su vida engañada creyendo que es un buen cristiano, que es un buen discípulo de Jesús. Así que ¿cuánto tenemos que aprender, hermanos? Mucho, hermanos, mucho de esta historia. ¿De qué nos sirve oír? ¿De qué nos sirve oír si no vamos a hacer nada? Si no vamos a poner en práctica nada de lo que Jesús nos dice que hagamos. Debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Escoger la mejor parte, hermano, hermana, es hacer lo que oímos del Maestro. Eso es escoger la mejor parte. Hacer lo que oímos de nuestro Maestro Jesús. Pero lo que hacemos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, cuya voz aprendemos a escuchar y a elegir entre lo correcto y lo bueno.
entre lo correcto y lo bíblico, entre la actividad y el ministerio. Aquí tenemos que saber, hermanos, si lo que vamos a escoger es la mejor parte. Y el Espíritu Santo es quien nos guía siempre a escoger la mejor parte todo el tiempo. No hay bendición en administrar nuestras propias vidas en base solo a nuestra comprensión humana de lo que creemos que es importante. María lo entendió y así lo escogió y lo puso en práctica al escuchar a Jesús. Entendió que necesitaba aprender más del Maestro y buscar así las cosas que tienen un valor eterno. Cuando lo hacemos así, como María, con la correcta actitud, es entonces que podemos ser de bendición para los demás y podemos ser verdaderamente útiles en los ministerios de nuestra iglesia. Porque al escoger la mejor parte, nuestras obras son impulsadas por el Espíritu Santo, y el amor hacia Dios y a su palabra nos hace escuchar, nos hace escoger la mejor parte, que es escuchar, aprender, obedecer y guardar sus mandamientos. Nosotros, hermanos, escogemos la mejor parte cuando amamos realmente a Jesús. ¿Y cómo sabemos que realmente amamos a Jesús? Bueno, el apóstol Juan lo dice muy claro en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo sé si yo amo realmente a Jesús? Primera carta de Juan, no el Evangelio, sino su primera epístola. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así de claro, hermanos. Si realmente decimos amar a Jesús, oírlo y obedecer y hacer lo que Él nos manda hacer, hermanos, es una muestra de que lo amamos. Pero si eso que nos dice hacer lo tenemos como algo gravoso en nuestra vida, o sea, algo que me perjudica, algo que me quita el tiempo, algo que solamente me da cargas de trabajar más en la iglesia, bueno, hermanos, entonces la tal persona se engaña a sí mismo creyendo que sí ama a Jesús. Porque el verdadero amor, hermanos, es obedecer a Dios y sus mandamientos. Y esto, hermanos, nos hace saber escoger siempre con sabiduría entre lo correcto y lo bíblico, o lo que nosotros creemos que es lo correcto y lo bíblico. Y es saber escoger lo mejor, y al escoger siempre lo mejor, esa parte no nos será quitada, sino que resultará en bendición para mí, para nosotros y para todos los que nos rodean. Así que, hermanos, son solo bendiciones para ti y para los que te rodean si escoges siempre la mejor parte. Mientras que si solo nos preocupamos, si solamente nos afanamos, si solamente nos turbamos o nos alteramos con tantas ocupaciones como Marta, acarreamos solamente problemas a nuestra vida y no le encontraremos el gozo en servir a Jesús en los ministerios, y mucho menos en servir a nuestro prójimo, que casi siempre son como María, oidores nada más, muy buenos oidores, por cierto. Pero aún así, hermanos, nosotros tenemos que encontrarle gozo en servir a Jesús. Y a nuestro prójimo no importa que se multipliquen las Marías, como no te puedas imaginar, más de las que quisiéramos a veces, pero así lo tenemos que hacer. Tenemos, hermanos, que servir a nuestro prójimo siempre, si tenemos ese amor por Jesús, porque Jesús vino al mundo a servir, no a ser servido. ¿O ya se te olvidó?
A eso vino Jesús. Nosotros, hermanos, si nos ponemos siempre en la posición de Marta, no digo en su responsabilidad, porque eso es bueno, eso es correcto, sino en la actitud de hacer las actividades para Jesús. Y en esa actividad, en esa actitud pésima, solamente encontramos juicio, crítica, y le queremos decir al líder, al pastor, lo que tiene que hacer. Estamos escogiendo la peor parte. Y la peor parte nos deja más preocupación que al principio. Increíblemente, si ya estabas afanado y preocupado con tantos quehaceres, pues hermano, esa mala actitud solamente te va a acarrear más y más preocupación. Ahora, ve con atención lo que deja esta actitud. La preocupación te hace olvidar quién es el sirviente y quién es el Señor. Se nos olvida quién es la oveja y quién es el pastor. Eso, hermanos, es algo que tenemos que meditar y reflexionar a la de ya. Y es algo, hermanos, que me enseñó el pastor Mauricio. Me dejó bien claro que en el ministerio, yo, como el pastor, no se me olvide quién es el pastor, y que le tengo que enseñar a las ovejas quiénes son las ovejas, y todo en un contexto correcto, hermano. No malinterpretes las cosas, sino la posición en que se encuentra el pastor a la iglesia dentro del entorno cristiano. El pastor es sin las ovejas y las ovejas son sin el pastor. El pastor y las ovejas son la iglesia de Cristo. Y todos tenemos que ser un solo cuerpo, una sola cosa, con un mismo pensar, con un mismo propósito, con un mismo sentir, de agradar a Jesús conforme a la parte que nos corresponde. Y esto enseña Marta y María, hermanos. Pero qué cosas, fíjense, hermanos, qué interesante, qué cosas deja la preocupación, el afán, la turbación, la alteración por tantas preocupaciones, por tanto afán, con tanta ansiedad. Bueno, son tres cosas rápidamente. Marta estaba ocupada sirviendo, pero no lo estaba disfrutando. ¿Te suena familiar? ¿Te suena parecido? ¿Te identificas con eso? Sin duda, Marta quería agradar a Jesús, solo que permitió que el trabajo del Señor fuera más importante para ella que el Señor del trabajo. O sea, dejó Marta que fuera más importante el trabajo que hacía para el Señor que el Señor para el que le hacía el trabajo. ¿Te ha ocurrido esto? Espero no haberte hecho bolas, pero es una realidad. Marta dejó que su trabajo fuera más importante que el Señor para quien hacía el trabajo. Así que Marta estaba ocupada en servir, pero no lo estaba disfrutando, a pesar de que a quien estaba sirviendo era Jesús. No era a cualquier otra persona, era nada más ni nada menos que Jesús. Y tú, mi hermano, mi hermana, en la iglesia, en tu ministerio, disfrutas servir a Jesús. Y por ende, disfrutas servir a tu prójimo. Aunque tu prójimo se llame María. Piénsalo, hermano. Número 2, la trampa de Satanás. Satanás, escucha bien, Satanás no sacó a Marta de sus quehaceres, solo le quitó el propósito de estar en ellos. Satanás no quitó a María de sus quehaceres, solo le quitó el gozo de estar en ellos. Satanás no solo hace que te vuelvas contra la congregación, que son como María,
sino también hace que solo te enfoques en ti mismo y no te quita el ministerio. Solo te quita la ilusión y el gozo diciéndote que tú tienes mucho trabajo, que tienes muchas responsabilidades, que estás muy cansado, que tú no debes hacerlo todo solo, que tú estás mal aprovechado, que tú estás hasta mal pagado, y que tú, y que tú, y que solo tú. ¿Y por qué solo tú? ¿Qué acaso no hay más? Pues sí, mi hermano, hay más Marías. Puedes escogerlas. Eso es lo que hace Satanás, hermano. Esa es su trampa. Podemos estar tan preocupados y afanados que solo llegaremos a ver un comportamiento negativo en los demás. Porque eso fue lo que le pasó a Marta. Marta estaba tan afanada que en lugar de ver la bendición de tener a Jesús en su casa, la bendición de tener al maestro enseñando, predicando en su propia casa, solo vio la actitud negativa de María. Pero no vio que María escogió la buena parte, que era estar a los pies de Jesús adorándole y aprendiendo de él. Sino que la otra solamente vio que esta mujer no le estaba ayudando nada. ¿Cuántas veces te has sentido así, hermano o hermana? Yo creo que más de las que te acuerdas, ¿verdad? Increíble, pero así es. Estamos a veces tan enfocados en nosotros mismos que solo vemos que somos los más justos, que somos los más santos, que somos los mejores cristianos, que somos los mejores trabajadores y que nuestras obras que hacemos son mejores que las otras, que los otros. Y esto nos lleva a comenzar a juzgar lo que hacen los demás, pero sobre todo a juzgar y a criticar lo que los demás no hacen. Quiero que sepas, hermano, hermana, si te encuentras en esta situación, que Satanás está detrás de estos pensamientos. Satanás solo te susurra al oído mentiras, acusaciones, juicios y prejuicios, y quiere generar conflictos tantos como pueda, porque su objetivo simple y sencillamente es alejarte tan lejos como sea posible de escuchar a Jesús. Ese es su objetivo. Y me temo, hermanos, que algunos, si no es que muchos, ya cayeron en esa trampa. Necesitas cerrarle la puerta a su engaño. Necesitas cerrarle el oído a Satanás diciéndote que te vayas a quejar de las Marías que tienes en tu casa o en la iglesia. Ahora, ¿cómo lo vas a vencer? ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, esto lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo. Como lo hacíamos en la iglesia, hermanos, cuando venías, si tú lo encuentras primero, pues léelo. Primera Timoteo 4, versículo 16. Y dice así, 4:16, primera carta de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le da este consejo a Timoteo, su discípulo. Ten cuidado de ti mismo. Si tienes cuidado de ti mismo y aprendes tanto de Marta como de María, solo así nos irá bien en la vida y podrás desempeñar tus ministerios y encontrarle el gozo a la actividad, a la adoración y al trabajo arduo, que incluso ese trabajo que a veces nos cuesta mucho sudor, solamente así nos irá bien en la vida y bien en los ministerios, y solamente así escogeremos la mejor parte. Número 3, para terminar, la elección correcta.
Punto número 3, la elección correcta. La elección de Marta, lo que se tiene como lo incorrecto, no fue que estuviera sirviendo y haciendo lo incorrecto, sino que fue su actitud la que le fue reprendida. Y fue en su trabajo, escúchalo bien, hermano, fue en su trabajo que exigió y criticó la actitud de María, en lugar de hacer lo que Jesús enseñó con su propia vida. ¿Y qué enseñó Jesús, hermanos? Algo impresionante, algo que necesitamos urgentemente poner en práctica. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y unos versículos antes, en el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Increíble, hermanos. Dios valora más tu actitud que tu servicio. Es lo que estamos viendo, hermanos. Dios valora más tu actitud que tu servicio. Y no es porque tu servicio no le agrade a Dios, pero si ese servicio lo estás haciendo con la actitud que tomó Marta, no le va a agradar. No estás escogiendo la mejor parte. Él, Jesús, siempre prefiere la devoción tranquila de un corazón sincero que la actitud ruidosa de un quejumbrón. Así es Jesús, hermanos, y así es en la vida diaria, y así es en la vida cristiana. Jesús prefiere más la devoción tranquila de un corazón sincero que la actitud ruidosa de una persona quejumbrona. Wow. Si vivimos como cristianos, como solemos decirnos, si vivimos ante el rostro de Dios, no tenemos motivo para mirar lo que hacen o dejan de hacer los demás y sentirnos con derecho a juzgar a los otros. Juzgar lo que hagan o dejen de hacer no es de nuestra incumbencia. Levántate, hermano, hermana, por encima de la actitud ruidosa de quejas, de críticas y de todo interés personal o terrenal, y mejor, hermano, busca aquellas cosas que tengan un valor eterno, como María. Escoge siempre la mejor parte, escoge siempre lo bueno, escoge lo bíblico y encontrarás esa comunión con Jesús y con aquellos que lo siguen y que lo escuchan, para poder aprender más maestro y aspirar a llegar a ser como ese varón perfecto que nos habla la carta a los Efesios. Y sobre todo, que aprendamos a hacer las obras en las que Él amó. Y es a través de la palabra de Dios, de la comunión unos con otros y por supuesto y primeramente con Jesús, y la oración es como nos volvemos ricos en espíritu. Y es cuando podemos buscar o sabemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y es cuando todo nos es añadido. Todo aquello que buscamos con afán y trabajamos, hermanos, nos dice la Biblia que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitamos será añadido. Y aquí se cumple, hermanos, lo que hizo María. María escogió la mejor parte. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia al
estar a los pies de Jesús y escuchar lo que le tenía que decir, lo que le tenía que predicar, y Jesús le dijo que esa parte no le va a ser quitada. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo Mateo 6, versículo 36 nos enseña esa gran verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Increíble, pero son las cosas que nos enseña la Biblia, a escoger siempre la mejor parte. Así que, hermano, hermana, hoy, en este día especial, no solamente porque sea la primera predicación de este año, de este 2021, que esperemos en Dios y nos vaya mejor, y que iniciamos este año con un homenaje a todas las iglesias, todos los pastores que pertenecemos al grupo Casa de Dios, rendirle este homenaje a nuestro hermano y amigo Mauricio. Pues yo te invito, hermano, a que aprendas en este 2021 a escoger la mejor parte siempre. Sin duda vas a tener mucho trabajo, te vas a afanar, te vas a turbar, te va a dar ansiedad por todo eso, por tantas preocupaciones, pero ya viste lo que deja la preocupación, pero también viste cómo vencerla. Ya viste cómo, hermanos, hacer una elección correcta. Y el pastor Mauricio me dijo la última vez, hermanos, que platiqué con él personalmente, físicamente, me dijo: hermano Manuel, dice, yo sé que el trabajo es duro, es difícil, dice, pero todo lo que hagas para Jesús, todo lo que hagas para el Señor, todo lo que escojas hacer para el Señor, tienes dos opciones: escogerlo con una buena actitud o con una mala actitud. Pero si escoges hacerlo con una buena actitud, que no te importe lo que los demás digan, que te importe lo que Jesús piensa de ti, porque eso es la parte que no te va a ser quitada. Y hermanos míos, hoy yo escojo la mejor parte. Hoy yo escojo este 2021 iniciar con ustedes con ganas, con amor y esforzándome en que esta iglesia camine mejor, poniéndole orden a la iglesia, poniéndole orden a los ministerios. Pero ¿qué hay de ti? Tú, mi hermano, mi hermana, que tienes ministerios en esta iglesia, la vida verdadera, ¿cómo vas a hacer tus ministerios de aquí en adelante? Piensa cómo los has hecho hasta el día de hoy y piensa cómo los vas a hacer en este 2021. Piensa todo lo que el 2020 te quitó el gozo de seguir cumpliendo con esos ministerios en tu iglesia, por la razón que sea, ya no los hiciste de la misma manera. Y ahora en este 2021, no sé cuánto podamos volver a reunirnos presencialmente, pero hay trabajo que hacer, hermano. ¿Escogerás la mejor parte? Eso ya depende de ti, hermano, hermana. Así que yo te invito a que este 2021 pues inicies escogiendo la mejor parte, hermanos. Y este 2021 vamos a estar a los pies de Jesús, escuchándole y adorándole para poder hacer lo que Él nos tenga que decir. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por su atención y espero que esta enseñanza que me dio el pastor Mauricio haya sido de total bendición. Pues yo les invito, hermanos, a que meditemos y aprendamos en ella. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde con el Señor.